Hoy lo trajimos a Diego Barovero, él es abogado, es profesor de Derecho, pero lo trajimos, miembro de la Junta Histórica de la Boca, pero lo trajimos porque además es autor de Caudillos y protagonistas políticos en la Boca del Riachuelo. Diego, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Hola, Diego. Hola, Federico. Quiero decir además que lo más importante es que es inquieto. Bien. Mirá, no tenía esa definición. No, sí. Porque aparte, dibujás también. Claro. Sí, yo dibujaba de chico y en los últimos años es como, sobre todo en la época de la pandemia, este librito salió, es una reedición que ve su segunda época en la pandemia, precisamente en el momento del encierro, de todas esas conjeturas que uno hacía con tantas horas muertas. Yo volví a dibujar, que era algo que hacía de chico y de joven, hasta los 18, 19 años. Después, otros intereses, otras ocupaciones me llevaron por otro camino. Y la tranquilidad, el hecho de estar solo, poder empezar a dibujar otra vez y tratar de perfeccionar cosas que uno había ido adquiriendo con el tiempo. También hace acuarela, digamos acá, también tiene acuarelas. Y en los últimos años sí, traté de ir al color, ¿no? Claro. Meterme un poco en el color, con distintos materiales. Estoy empezando a animarme con el óleo, que lo trataba con mucho respeto. Lo sigo tratando con respeto, con distancia, y de a poquito voy... Con paciencia, sobre todo. Muchísima paciencia, que es lo que a mí más me falta. Yo soy muy ansioso y me termina pasando que el óleo tarda en secar. Entonces en la acuarela seca enseguida. O sea, también el error tarda en secar y al final hay recompensa. Es peor para resolver un error la acuarela. El acrílico al toque. Claro. El óleo, bueno, dijiste acá, metí la pata. Por ahí un poquito de otro y sale otro color mejor. No, la acuarela no se vuelve atrás. No, la acuarela tiene comienzo y final. Ella también hace acuarela. Mirá qué lindo. Pregunta que te hago, digo, a ver, ¿por qué la Boca? Bueno, yo nací en La Boca, dale. Viví en La Boca hasta hace muy pocos años, y de hecho yo me mudo a Barracas hace una década, y me mudo al límite, es Martín García y Patricios, o sea, frente al Parque Lezama, pero el acceso a La Boca. Y un historiador histórico de Barracas, que escribía sobre Barracas y sobre La Boca, un querido amigo, alguien muy mayor ya, que fue amigo de Quinquela y de tantas otras personalidades del barrio, decía: La Boca, Barracas, 2 barrios sin frontera. Es así. Y es verdad. Que yo lo comentaba, incluso parte de San Telmo también. Bueno, sí. Además en los últimos años, sobre todo con toda esta movida Distrito de las Artes, Exacto. Todo eso lo fue acercando mucho más. Sí, era un único barrio, yo comentaba que era un único barrio, y después le dieron, igual tienen 150 años de historia, no sé si no más. Exactamente. Pero claro. digo, pero no había una división barrial en ese La momento. división política es posterior. Exacto. Y la cercanía con el Riachuelo le dio una identidad común a La Boca y a Barracas. Barracas un poco más ligado, como digamos el intermedio entre la vida del río, del Riachuelo y el ferrocarril, y La Boca exclusivamente en lo naviero, vamos a decir, ¿no? En la comercialización y el primer puerto de Buenos Aires. Claro. Incluso hoy uno dice la isla Maciel queda en Avellaneda, pero era parte de también. Era parte de La Boca. Parte de La Boca. Era un recreo de fin de semana vacacional para la gente de La Boca, para la gente que desarrollaba la actividad remera, para quien iba a hacer deportes, para hacer picnic. Hay imágenes hermosas del siglo XIX, del siglo XX inclusive, de picnics y de reuniones sociales hechas en la isla Maciel. Nosotros nos preguntábamos de esto de vivir en La Boca, porque en general, a ver, yo soy porteño, pero para mí La Boca es un lugar turístico, claro, de alguna manera. ¿Cómo se es vivir en La Boca? Es maravilloso. Además nos pasa a los que hemos vivido en La Boca que nos cuesta irnos. Yo recuerdo cuando yo nací en el barrio que hoy se llama Alfredo Palacios, por resolución, ordenanza del Consejo Deliberante, que es un barrio de monoblocks, de monoblocks y casitas que se hizo entre las presidencias de Frondizi y de Ilia, cuando los intendentes eran Hernán Giralt y Francisco Rabanal. Mis padres se casaron en el 66 y adquirieron con un préstamo de la Comisión de la Vivienda del departamento donde todavía hoy vive mi madre. Yo viví ahí, en el mismo edificio cuando me casé. Compré otro departamento, después me mudé a otro más grande en otro edificio, también dentro del mismo barrio, conocido popularmente como Catalina Sur, y después cuando me mudé al límite para estar cerca de mi mamá, pero también porque el ámbito de sociabilidad que genera La Boca
hace que uno establezca vínculos, uno se relaciona con personas, con amigos, más allá de la escuela. Yo me fui en el secundario no lo hice en La Boca, pero la vida social, la vida artística, la vinculación con la gente del arte, con la gente de la música, del Teatro Catalinas, por dar otro ejemplo, hace que uno siga estando relacionado con el barrio. Y eso es una particularidad que tiene La Boca histórica. Vos decís, para mí La Boca tiene, y es verdad, tiene el componente turístico, que no es el originario y el más importante de las características de La Boca. La Boca es un barrio con características propias que no se parece a ningún otro de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene absoluta originalidad en todo. Por eso cuando se dice a veces, no, porque La Boca tan pintoresco, no, pintoresco es una cosa hasta, me parece despectivo hacia La Boca. La Boca es auténtica, La Boca es así porque se hizo así y porque el río la determinó así. Claro. Su cercanía con el riachuelo, con la actividad portuaria, el crecimiento de la actividad económica de La Boca, que en 30, 40 años desarrolla una vida y una actividad que hace que 12 casas bancarias se establezcan en La Boca. ¿Por qué? Porque hay actividad económica, porque hay actividad industrial, porque hay actividad comercial. Si no, no hubiera habido 12 bancos. Yo vi muchos abiertos, no los 12, quedan 2. Era vos, claro. Ahora, y te pregunto ahí, ¿no? Digo, tiene que ver con el componente, digamos, por un lado uno podría decir fundamentalmente italiano, aunque había españoles también en La Boca, digamos. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la ideología que traía el italiano. Todo junto. Claro. Todo junto y te podría decir que es un cóctel, porque vos hiciste mención a los españoles y está muy bien. Los españoles fueron una de las colectividades más fuertes de La Boca desde el inicio, incluso aquellos que desarrollaron actividades vinculadas, por ejemplo, con la cuestión de la lana, la famosa Barraca Peña, donde se almacenaba y tenía el acceso con el ferrocarril, con su propia estación del ferrocarril a Ensenada, que es por el cual venía y se iba la producción, ¿no es cierto? Después los italianos, que tienen esa característica tan propia de ellos, de relacionarse en asociaciones que los nucleaban por sus características o por su origen, de que Paese, su región, y después la cuestión de los carnavales, que también es una cosa maravillosa que tuvo La Boca y que todavía persiste, aunque un poco más atenuado. Afortunadamente en los últimos años La Boca conservó, vos sabés que en los tiempos de la dictadura los carnavales fueron prohibidos, se eliminaron los feriados, no esta parte de la cara. Pero ahora hay una admisión y una cosa que digamos que trascendió y que hace que el barrio recupera parte de esa cultura histórica con el desarrollo de murgas y de agrupaciones humorísticas, como se decía. El Galpón de Catalina. El Galpón de Catalina también. Tiene que ver con eso, digamos, se nuclean originalmente en una plaza y terminan después en la plaza de nuestro barrio, de Catalinas, de la Plaza Islas Malvinas. Sí, Diego, vos recién hablabas de, venían hablando de esta influencia de los italianos, de la influencia del río y demás, pero tu libro es Caudillos y Protagonistas. ¿Cuáles son esos caudillos o cuáles son para vos esos protagonistas políticos del barrio? A mí me parece que siempre que se hablaba de La Boca se hablaba de lo que se ve ahí en esa etapa del libro, que es una ilustración maravillosa de mi amigo Horacio Spineto, que la hizo para otro fin y yo se la pedí para el libro. Todo lo que estaba relacionado con la vida de La Boca, el arte, la parte de la actividad naval, los carnavales, la gastronomía, la pizza, el fútbol. Y sin embargo no se hablaba de algo que era muy importante. La Boca tuvo una vida social y política trascendente, que no se buscó, Yo tuve la suerte de hablar con gente que ya estaba en el final de su vida, pero que había conocido a grandes figuras de La Boca, y cómo se habían surgido, y cómo La Boca, que como bien decía Federico al principio de la charla, que La Boca y Barracas eran el juzgado de paz de Santa Lucía, era una sola cosa. Y en 1870 La Boca había adquirido tal grado de desarrollo que hubo que darle autonomía, hubo que darle una comisaría, un juez de paz. O sea, ya tenía autonomía y una vida social y cívica propia. Claro. Y en la iglesia de San Juan Evangelista, la primera parroquia de la comunidad salesiana, de la congregación salesiana, fundada por San Juan Bosco, se establece en el barrio de La Boca. Y ese es el epicentro de la actividad cívica de La Boca. Ahí se vota.
En los comicios la se parroquia, vota en era la parroquia, parroquia. exactamente. Y paradojalmente, de la Boca surge el primer diputado socialista, el más famoso de todos, Alfredo Palacios, que era un socialista extraño, porque era un socialista casi te diría hasta de inspiración cristiana, tiene textos escritos muy maravillosos, pero era indudablemente un hombre de avanzada y que se relacionó por su cercanía con los trabajadores. Iba a hablarle a los trabajadores que no hablaban castellano y llevaba un traductor que hablaba en el genovés, que era el argot que se había popularizado claro, en las calles de La Boca, en los patios de los conventillos, y él así se hizo popular y famoso. Y después desarrolla 50 años de vida cívica, Alfredo Palacios, porque después va a ser diputado muchas veces más, y siempre fue a La Boca. Si bien no era alguien oriundo de La Boca, Palacios vivía en Palermo, en la calle Charcas, y sin embargo Palacios siguió yendo a La Boca hasta para la campaña de senador del año 1961. Claro. Pues es que yo fui al entierro de Palacios, que debe haber muerto en el 66. 65. ¿no? 65. Sí, señor. A mí mi viejo me llevó al entierro de Palacios, yo era chiquito. Claro. Y me llevó al entierro de Palacios en Recoleta, digamos. Y me Una llevó figura. Una figura. Y mi Una viejo figura. nunca había votado el socialismo, mi viejo. Claro. Me dice, igual yo te tengo que llevar a este, y me queda como recuerdo. Yo no sabía ni dónde estaba. Pero sí. Y ahí, a ver, digo, bueno, Alfredo Palacios tiene que ver con La Boca, pero ¿qué caudillos tenía? Porque La Boca sigue teniendo una característica de juntarse, digo, De la iniciativa casi la popular, tanada de ¿no? alguna manera, y es que tiene que ver. Bueno, yo conozco a algunos amigos ahí Una también. figura importante de La Boca, que es el primer diputado que sale de La Boca. O sea, si bien Palacios es el primer diputado socialista, el primer diputado de La Boca, que no era oriundo de La Boca, pero que se establece en La Boca porque se quiere convertir en un referente político barrial, era un hombre que hace su carrera política, inicia su carrera política con Bartolomé Mitre. Mitre siempre tuvo mucho vínculo con el barrio de La Boca. Mira. Hay alguna imagen por ahí, yo la vi, la foto es del comienzo del siglo XX. Mitre muere en 1906, la foto debe ser de cuando Mitre tendría 80 y tantos años. Y está caminando por La Boca, por la calle Pedro de Mendoza, después de una gran inundación. Ustedes saben cómo eran las inundaciones de La Boca. Subía el río y la avenida Pedro Mendoza, la única avenida de la ciudad que tenía una sola vereda, porque la otra era la que era el río. Y venía caminando Mitre por esa, y Mitre siempre tuvo un vínculo con La Boca porque tenía una relación muy particular con la colectividad italiana, mucho italiano garibaldino, mucho italiano liberi pensatori, ¿no es cierto? Masonería, sí, liberales. Mitre era eso, era un gran liberal, un liberal político, y tenía mucho ascendiente. Y Pepe Fernández, que así se llamaba, un hombre de San Telmo que se va a La Boca defendiendo los ideales mitristas. Cuando surge, después de la guerra civil que tiene Buenos Aires con la Nación, en 1880, que en el río ahí en el Riachuelo se desarrolla hasta un combate, porque hay una pelea con un barquito de la provincia que tratan de desembarcar soldados contra la Nación. Todos se acuerdan que se tuvo que mudar el presidente cuando fue la guerra de la provincia de Buenos Aires, que se resistía a la federalización de la capital. En el 80... Pepe Fernández se convierte, vamos a usar un término que no es el mejor, pero lo vamos a usar igual, es un tránfuga, suena muy feo. Vendría a ser una especie de borocotó original, porque se pasa al roquismo, porque se convierte en diputado, ve la beta, llego a diputado, con las fuerzas de la nueva fuerza política. Es una renovación, esta es mi oportunidad. Se pasa con armas y bagajes y se convierte en diputado por La Boca, la primera vez que La Boca tiene un diputado nacional. Te voy a ver esta, digo, uno conoce la Casa Rosada, Sí. bien, tiene la Casa Blanca en Estados Unidos, Claro. Exacto. en La Boca está la Casa Amarilla. Sí. La famosa casa del almirante Brown. Por eso digo. Que no estaba donde está ahora, porque lo que es ahora la reproducción de la casa del almirante Brown, la Casa Amarilla, que está en los terrenos del antiguo mercado Casa Amarilla, Sí. que era estación de tren, desde el cual también tenía la cuestión comercial, el traslado de frutas, hortalizas. La Casa Amarilla del almirante Brown estaba en la cuadra donde vivo yo ahora, en Martín García al 500, a una cuadra del Parque Lezama. Los fondos daban a terrenos anegadizos. De hecho, el almirante Brown, un hombre de mar, Claro. un almirante,
tenía la costumbre de salir con un botecito a pescar desde el fondo de su casa. Y hay una tragedia, la famosa tragedia de su hija, Elisa Chiti, Sí. que había perdido a su amado por una cuestión de una batalla, y finalmente ella se suicida. Fue una tragedia que los afectó mucho a Brown y a Elisa, su esposa, que además vivieron muchísimos años, fueron muy añosos. El almirante Brown era un personaje del barrio, que podemos decir hoy que sería casi de La Boca y de Barracas, como Claro, decía bien claro. Federico, porque estaba ahí en el límite, sobre la avenida hoy, avenida Martín García, ahí estaba la antigua Casa Amarilla donde vivió el almirante Brown, aun cuando comandaba las fuerzas navales de la Confederación Argentina. No, tal cual. O sea que hay siempre una discusión, hay muchos escritores, Parque Lezama tiene mucha literatura Sí. alrededor y demás. Pero la fundación de Buenos Aires, La primera. la primera, La primera. siempre hay una discusión con Sí, eso. sí, bueno, yo siempre fui muy seguidor de una historiadora que habló muchas veces en La Boca, en el Museo de La Boca, en el Ateneo Popular de La Boca, que se llamaba Efi Emilia Osoinac de Sarrail. Chao, hay Y que ella acordarse. defendía la tesis de Pedro de Mendoza fundó la ciudad de Buenos Aires por primera vez, la primera fundación, en La Boca, Claro. en los altos del Parque Lezama, técnicamente, Sí. hoy barrio de La Boca. Claro, por eso digo, tiene toda una historia fundacional Sí. La Boca. Sí. Y digo, y vos hoy yendo ahí, ¿no? Digo, vamos a ser honestos, también La Boca cambió. Absolutamente. Digamos, Sí. cambió. Digo, ¿y cómo la ves políticamente a La Boca? Porque sigue siendo como un bastión de discusión. La Más Boca- por el club. que Claro, por- bueno, el ¿Eh? club es un ámbito más de sociabilidad, que históricamente así era, ¿no? Porque acaba de cumplir Boca Juniors 119 años ayer, en estos días, y eso también es una enorme influencia sobre la vida. De hecho, en La Boca también se fundó River Plate, Así lo es. sabemos Sí. todos, Sí, unos sí. años antes. Después River en determinado momento consigue mudarse, se va a Palermo A Tagle, primero y a ahí Núñez sí. después, claro, se va a Tagle, Sí, a Tagle. exactamente. Boca se queda. Y siempre en torno a Boca hay intereses que tienen que ver con la política. Y la política atraviesa a Boca y Boca atraviesa a la política. Es imposible que se sustraigan uno respecto del otro. Siempre hay una interacción. Pero Hay siempre como en fue matemática así. moderna una interjección de conjuntos. Pero siempre fue así. Porque digo. Más en los últimos años. por eso se acentuó. Pero siempre tuvo influencia. Ajá. Vos pensá esto. En los años 30, cuando la cancha se empieza a hacer, se desmonta la cancha de tablones en la Sí. actual ubicación de la Bombonera y empieza a hacerse de material, el presidente del Club Atlético Boca Juniors era el yerno del presidente de la República, Agustín Pedro Justo. Ajá. Era Máximo Terrero, casado con una no, hija de no Agustín tenía eso, Pedro mirá vos. Justo. O sea, siempre hubo mucha Hubo ahí influencia. relación. Siempre hubo mucha influencia. Y Sí, hoy, sí. ¿cómo lo ves? Esta idea, viste, de las comunas y todo que termina desdibujando un poco lo barrial histórico. Lo que ha hecho fue eso, desdibujó los límites tradicionales o en el imaginario barrial de la comunidad los desdibujó un poco. En el caso de la comuna nuestra, que es la comuna 4, que es una comuna muy extendida porque abarca Barracas, La Boca, Parque Patricios y un pedacito de Pompeya. Es muy grande. Y las características de la población no es la misma. No es la Claro. misma. A lo mejor hubo un criterio demográfico, numérico, Sí, sí, tal cual. Che, de hagamos censo, más o menos que todos que tengan todos la misma tengan la misma cantidad. cantidad de habitantes. Pero no identitario. No identitario. Vos sabés que a mí me pasó, yo he vivido muchos años en Chacarita. Y cuando viene la división de comunas y dicen, bueno, Chacarita es comuna 15 y Colegiales, y digo, pero ¿cómo Colegiales no está con Chacarita? Digo No. yo. Si era la Somos Chacarita de los Chacarita de los colegiales. colegiales. Era Chacarita, digo, es como que me partieron la historia en la mitad, digo. Era Agarraron como- un barrio y lo cortaron en dos. Claro, digo, Este en esta partieron comuna la y historia este en de, otro. Claro. digo, ¿no? Digo, esas cosas que Y bueno. porque a veces en la computadora, en el laboratorio, se encuentran soluciones que no tienen que ver con la identidad y con lo natural, Sí. ¿no es cierto?, de nuestra historia. Igual la gente encuentra el canal. Sí, El canal para de. eso.
O sea, es así. Eso fluye. El sendero, lo que El decíamos. sendero aparece. Exacto. Yo camino por acá. Aunque más esté corto. un poquito cubierto por Sí, la, sí. por la maleza, Sí. si vas pasando lo encontrás. sendero el está. sendero. Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos que cerrar Tenemos el bloque, que cerrar. pero dale, decime. Diego, ¿dónde podemos comprar el libro? ¿Cómo podemos comprar Caudillos y Protagonistas Este políticos? libro es una atención para ustedes. Primero porque quedan pocos ejemplares, se editó en Bien. el 2020, como le Sí. estaba contando, es la segunda edición y lo hizo Editorial Duncan. No hay ejemplares. Ah. Habría que pensar en una nueva Vamos a edición, Bueno. pensar, pero este ¿no? es para ustedes. Bien, Bueno. bueno, lo vamos a difundir nosotros en distintos programas y vida. Dale, y vida. dale, te Diego, te agradecemos agradecemos un un montón. No, para mí ha montón. sido un La gusto. verdad que me queda un montón para charlar, pero tenemos amigos en común de la boca. además. Ah, Claro. bueno, eso quedará Mucho. para el off. Diego, te agradecemos un montón. de Para verdad. mí ha sido un Muchísimas placer. Gracias por la No, invitación. por favor.